Vamos a resolver este ejercicio que es técnicamente de la introducción al cálculo diferencial o a cálculo 1. Estamos en el proceso de encontrar límites y vamos a encontrar aquí un límite bastante peculiar. Este límite de antemano nos va adelantando o nos va aproximando a la definición de la derivada, la definición formal. Pero bien, dejando eso de lado, aquí nos pide que encontremos el límite de la función f de x más h menos f de x, todo ello dividido entre h, cuando h tiende a 0. Es decir, que nuestra variable dominante es h. Si ustedes observan, aquí tenemos de f de x igual a x al cubo más x al cuadrado. ¿Qué implica eso? Que nuestra función de trabajo va a ser esta, x al cubo más x al cuadrado. Es decir, esta la vamos a ir sustituyendo, porque aquí nos va diciendo una f. Entonces es esta función. Es decir, que vamos a ir evaluando estos valores. Por ejemplo, x más h lo vamos a ir sustituyendo en lugar de x, que sería aquí la variable predominante en esta función. Pero ojo que la variable predominante del límite es h y no x. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar el límite con la información que tenemos, nos quedará de la siguiente manera. Límite cuando cuando h tiende a 0 de f de x más h. Nuestra función f de x es esta. Pero en lugar de ir sustituyendo, por ejemplo, un número 1, un número 2, aquí en lugar de las x, lo que vamos a ir sustituyendo es x más h. Voy a utilizar corchetes para denotar esta primera parte y me va a quedar en primer lugar x al cubo es mi función. Entonces, en lugar de x, nosotros vamos a escribir x más h. Por eso he abierto un paréntesis. Me va a quedar x más h al cubo. Luego la función nos dice, o el límite, más x al cuadrado. Entonces, hemos dicho que en lugar de x, escribiremos x más h. Entonces, me quedaría x más h al cuadrado. Y esto sería la primera parte de evaluar f de x más h. Entonces ya hemos evaluado. Ahora tenemos menos f de x. Vamos a abrir un paréntesis porque este menos va a afectar a toda la función. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces no escribimos ese paréntesis y con eso ya alteramos todo el proceso y desde aquí empezamos mal. Entonces, como nos dice f de x, voy a escribir la función tal cual, es decir, x al cubo más x al cuadrado. Aquí sustituiríamos esta x por esta x, pero al final nos queda lo mismo. Entonces todo ello es dividido entre h. Si ustedes observan, al evaluar 0, ya ahora que ya tenemos en términos de variable este límite, vamos a tener un problema en el denominador, y es que acá nos va a quedar 0 y nos va a quedar una expresión algebraica dividida entre 0. Y esto en matemática no es posible. Una división entre 0 es indeterminada, es decir, no hay una respuesta matemática hasta la fecha con la cual se tenga certeza por medio de axioma a que es igual eso. Entonces, como es indeterminado, técnicamente no existe, no habría una solución. Pero hemos visto en límites que hay algunas funciones y algunos límites de estas funciones que aparentan que no tienen el límite, que no existe el límite, pero sí existe. Lo que hay que hacer es unos arreglos, unos procesos matemáticos. Entonces, en este caso, nuestra intención para resolver este límite será cancelar esta h, es decir, poderla simplificar con alguna h que nos vaya a aparecer en el numerador. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Por medio de factorización y desarrollo de las operaciones algebraicas que tenemos en el numerador. Entonces vamos a continuar con el límite. Es muy importante que volvamos a escribir límite cuando h tiende a 0. Y ahora vamos a empezar a desarrollar. Aquí ya voy a suprimir los corchetes y voy a dedicarme a resolver estos binomios elevado al cubo. Es decir, la suma de dos términos al cubo y luego la suma de dos términos elevado al cuadrado. Para ello vamos a utilizar estos productos notables que vemos acá. En este caso, a más b elevado al cubo lo utilizaré en esta parte. Es decir, que a hace la función de x o que h hace la función de b.
y aquí estos productos notables ya los conocíamos, así que solamente los vamos a ir aplicando. Cuando yo diga A o tendríamos que escribir A, nos referimos al primer término, y cuando sea B al segundo término del binomio. Entonces, en primer lugar, tenemos que A al cubo, es decir, el primer término al cubo, que en este caso es X. Tendríamos X al cubo, lo voy a escribir entre paréntesis ese resultado, X al cubo. Luego tenemos un más 3 por A al cuadrado, es decir, 3 por la primera variable al cuadrado, que en este caso la primera variable es X al cuadrado, por la segunda variable que es H, más 3, nos dice acá, por la primera variable X, por la segunda variable al cuadrado, H al cuadrado, más la segunda variable al cubo. Entonces aquí nos quedaría H al cubo. Y bueno, de acá continuamos con un signo más y vamos a desarrollar x más h al cuadrado. Para ello utilizamos a más b elevado al cuadrado. Y nos dice el primer término al cuadrado, que sería x al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, es decir, x por h, más el segundo término al cuadrado, h al cuadrado. Y a ello le vamos a restar x al cubo, y como aquí tenemos más, perdón, aquí tenemos menos y aquí tenemos más menos por más nos da menos. Este menos por este más nos va a dar como resultado menos, y luego escribimos x al cubo. Ahora menos por más nos da menos, y nos queda menos x al cuadrado. Ahora hay que resolver esas sumas de términos semejantes con términos semejantes para poder ir simplificando. Volvemos a escribir límites, muy importante que no nos olvidemos de escribir límites en estos pasos. Entonces me va a quedar x al cubo, voy a sacarlo del paréntesis, 3x al cuadrado h más 3xh cuadrada más h al cubo más x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Como estos dos factores los antecedía un signo más, solamente los he sacado tal cual como están. Si hubiera habido un menos, entonces si hubiéramos hecho análisis de signo. Si seguimos escribiendo, tenemos menos x al cubo menos x al cuadrado, y todo ello dividido entre h. Entonces aquí hay que ver qué términos podemos trabajar y qué términos no los podemos trabajar, que podemos simplificar, y de igual manera que no podemos simplificar. Voy a utilizar otro color. Entonces, si se fijan, aquí tengo x al cubo positivo y aquí tengo x al cubo negativo. Esto se simplifica. Luego acá tenemos x al cuadrado positivo y x al cuadrado negativo. Se simplifica de igual manera. Veamos si podemos operar algo con los términos que nos quedan. Este y este. No los podemos operar, a pesar de que, por ejemplo, este y este término tengan las mismas variables, pero las mismas variables no están a los mismos exponentes. Por lo tanto, aunque tengan ambas x y h, no los puedo operar. Entonces, en este caso, solamente los voy a reescribir, y me va a quedar 3x al cuadrado h más 3xh cuadrada más h al cubo más 2xh más h al cuadrado, y todo dividido entre h. Entonces ha llegado el momento de factorizar. Observemos acá, podemos factorizar, sí, por factor común. ¿Cuál es el factor común? Es decir, ¿cuál es la variable, cuál es la letra o número que se repite en todos los términos, que está presente en cada uno de ellos y no falta en ninguno? Es la letra h. Veamos, aquí tenemos h, 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 h y h. Entonces, ¿cuál es la h de menor exponente que aparece en todos estos términos? H, es decir, h a la 1. Entonces voy a sacar factor común h. Si saco factor común h, al dividir 3x al cuadrado por h, entre h se me simplifica. Es decir, cada uno de los términos los voy a ir dividiendo entre h. Y tenemos 3xh entre h. Aquí se simplifican. A esto es lo que me refiero. ¿Y qué es lo que me queda? 3x al cuadrado nada más. Y si seguimos de forma similar, aquí en este caso me va a quedar 3xh cuadrado
entre h, se simplifica esta h y aquí el exponente ahora es 1. Es decir que me queda 3xh y luego tenemos h al cubo entre h. Aquí le he agregado un exponente que no va entre h. Entonces al dividir h al cubo entre h me va a quedar h al cuadrado más h al cuadrado. Solamente restamos los exponentes. 3 menos 1, 2. Ahora luego tenemos 2x por h. Como hemos visto en este caso se nos va a simplificar la h y solamente nos queda más 2x. Ahora h al cuadrado entre h, esta h que estamos viendo aquí de factor común. Entonces me quedaría nada más una h. Y recordemos que todo ello sigue estando dividido entre h. Este es el momento que a nosotros nos desbloquea, porque aquí esta h que está multiplicando con todo este paréntesis la puedo simplificar con esta h. ¿Por qué? Porque son las mismas h's, están al mismo exponente, es la misma variable. Ahora puedo continuar y me queda que el límite cuando h tiende a 0 y solamente me queda esto en forma lineal, 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado más 2x más h. Ahora, en este momento, si se fijan, ya no tengo el problema de la h como denominador. Entonces vamos a sustituir el 0. Para ello, en lugar de h, voy a ir escribiendo 0. Entonces me va a quedar 3x al cuadrado más 3x por 0 más h, en este caso sería 0 al cuadrado más 2x más h, es decir, más 0. X acá yo no sustituyo porque nuestra variable dominante es h, entonces solamente sustituyo el 0 en h y lo demás me queda como si fuera constante, como si fuera números. ¿Por qué aquí ya no escribo el límite? Porque ya estoy sustituyendo el valor el cual me indica el límite. Entonces, si nosotros vemos todo lo que es multiplicado por 0, nos va a dar 0, esto se cancela, 0 al cuadrado es 0, y 0, pues 0 es indiferente que nosotros lo agreguemos. ¿Qué es lo único que nos queda? 3x al cuadrado más 2x. Entonces, esta sería la respuesta del límite cuando h tiende a 0 utilizando esta forma para esta función. Esto, en otras palabras, es la definición formal de derivada. Cuando ustedes ya conozcan las propiedades de la derivada y le apliquen derivada a esta función, se van a dar cuenta que van a llegar efectivamente a este resultado que nosotros hemos obtenido.